Bueno, primero de todo me presento, soy Roberto Alonso, el responsable de lo que llamamos aquí Cloud and Business dentro de Vivalley y soy el encargado de daros la bienvenida. Quiero aprovechar para reforzar un poco nuestro mensaje de Vivalley, que veis, ¿no?, que tenemos un nuevo imagen corporativa, ¿no? Lo veis y lo vais a ver y lo estáis viendo por todos los sectores. Bueno, básicamente Vivalley recoge la propuesta de valor que vuestro socio de valor dentro del grupo Sprinet. Y aquí pues incorporamos pues todas nuestras soluciones tradicionales que vienen desde GTI, nuestra parte de ciberseguridad, la parte de Diode. Bueno, este es nuestro área de valor y donde pues queremos ser vuestro socio de valor y donde estamos trabajando y queremos seguir y trabajar más con vosotros. Inaugurando un poco este nuevo curso, ¿no? Vuelta de septiembre, agradeceros muchísimo vuestra presencia y una de nuestras apuestas y nuestra ayuda dentro del mundo del valor, pues se refiere a este mundo de fondo de las ayudas y el kit digital. Eh, Queríamos montar esta sesión pues con dos objetivos prácticamente. Es uno, actualizaros las nuevas novedades que hay dentro de este sector, ¿vale? Que además habéis visto que hay una nueva convocatoria y hay noticias prácticamente casi a diario y también ayudar, compartir un poco la experiencia de lo que ha pasado en lo que está pasando en la primera convocatoria y también actualizaros y ver un poco con vosotros el estado. Para todo esto contamos con nuestra alianza con IDR, con Marcos, que es un poco la persona que va a liderar la sesión y el que nos va a dar el detalle de todas estas novedades y de todo lo que de toda la parte nueva que queremos conocer y un poco la experiencia que estamos teniendo. Como siempre, os invitamos a participar dentro de la sesión. Tenemos un área de foros de preguntas. Las vamos a trasladar un poco al final porque un poco la experiencia nos dice que muchas de las preguntas se va respondiendo según vamos contándonos la información, pero bueno, luego tendremos un tiempo para responder aquellas que se queden pendientes. Y bueno, otros temas de la sesión, pues evidentemente la sesión será grabada y luego la compartiremos. Tenéis los canales de Vivalley abiertos para cualquier cosa después de la sesión y nada, y esperamos que sea provechosa y aprovechemos todos y aprendamos muchos. Sin más, os dejo con Marcos Lorena. Marcos, bienvenido y todo tuyo. Muchas gracias, Roberto. Pues gracias también por la introducción y a ti, Roberto, y a Vivalley por la oportunidad que nos dais también de poder pues, actualizar, informar sobre el kit digital, que lógicamente sigue estando para el mundo, para el sector TIC, pues encima de la mesa, muy encima de la mesa y por lo que vamos viendo, pues va a perdurar en el tiempo, no solamente en el 2022, sino 2023 y posiblemente 2024, ¿no? Con lo cual, pues la apuesta de aportar al sector de la digitalización pues 3.000 millones de euros se ha puesto en marcha y es cierto que va un poco más lento, o va más lento de lo que a todos nos hubiera gustado, pero bueno, es una realidad y el objetivo es seguir aprovechándola, ¿vale? Entonces, voy a compartir con vosotros una presentación y luego también, como ha comentado Roberto, pues responderemos a las dudas o preguntas que tengáis para intentar pues, aportar ese valor añadido que desde Vivalley pues quiere aportar a todo el canal, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla y mostramos la presentación. Bueno, pues primeramente situarnos un poco dentro de pues hoy 8 de septiembre, situarnos un poco en la realidad del kit digital, pues que como sabéis, pues estamos con dos convocatorias abiertas, una la del segmento 1 que empezó el 15 de marzo con 600 millones de euros que tenía que acabar el 15 de septiembre de este mes o dentro de 7 días, pero que lo han ampliado. Ya lo han comunicado desde Res.es que se ha ampliado otros 6 meses más. Y ahora mismo, pues desde el 2 de septiembre, pues tenemos la convocatoria del segmento 2 abierta. Con 500 millones de euros más y con un año de vida o de apertura de la convocatoria, yo creo, de esto es una perspectiva que no está confirmada, pero yo creo que es para luego ir dándole más dinero a esta convocatoria, ¿vale?
El objetivo es que la tercera convocatoria, segmento 3, la convocatoria de segmento 3 se aplique o se empiece a aplicar en noviembre de 0 a 2 trabajadores. Y más o menos los números que salen ahora mismo, pues es más de 9.500 agentes digitalizadores adheridos, más de 90.000 solicitudes presentadas, 25.000 grupos aprobados y como veis, todavía queda mucho del segmento 1 por aprobar, por aprobar en bonos. Muchos de los proyectos pues se han caído o se van a caer, ¿no? Por las condiciones que se exigían y que muchas empresas pues no cumplían, ¿no? Y han aplicado a ese segmento, pero la realidad es que la oportunidad está ahí, ¿no? Y ahora mismo lo que está moviéndose realmente es empezar los contratos y empezar en algunos casos las justificaciones de los proyectos, que es el objetivo fundamental, ¿no? Si echamos un poco atrás en el segmento 1, las experiencias que hemos vivido en el segmento 1, pues la verdad es que ha habido muchas solicitudes. Muchas de las solicitudes, como estaba comentando anteriormente, no han cumplido los objetivos para ser empresas beneficiarias, principalmente por el número de trabajadores. Ese es el objetivo o ese es el elemento más crítico. La documentación que les ha llegado a Red.es no es la más adecuada. Y eso ha hecho que se lentecieran mucho los procesos, ¿vale? Y luego también que todo el sistema de automatización de Red.es, pues en muchos casos no ha dado respuesta de manera correcta, y lo que han hecho ha sido levantar muchos requerimientos para solicitar esa información complementaria, que por eso no se han dado el resto de bonos, que se van a dar como otros 25.000 más aproximadamente, ¿vale? Entonces, todo eso lo que está provocando es que la convocatoria del segmento 1 pues se esté alargando demasiado, ¿no? Y eso que en teoría pues son las empresas con mayor capacidad, con mayor experiencia también en tratar con administración, con gestión administrativa, con gestión documental, etcétera, etcétera. Y nos hemos encontrado esto, ¿no? Vamos a ver ahora en el resto de segmentos o en el resto de convocatorias cómo se produce. Un cambio que ha habido en esta segunda convocatoria es que ha sido más restrictivo en cuanto a la información que está solicitando Red.es, y sobre todo con el tema del documento de representante voluntario y la información que hay que aportar, lo ha tipificado muy bien y lo ha controlado mucho, lo cual está provocando que muchas empresas estén teniendo problemas a la hora de solicitar proyectos por eso, ¿no? Porque lo han cerrado tanto que genera que o cumples el patrón o no te dejan entrar o no te dejan presentar, ¿vale? Pero bueno, esa es la situación actualmente. La oportunidad que brinda ahora mismo el segmento 2 con esos 500 millones de euros es alcanzar aproximadamente unas 84.000 empresas beneficiarias, y creo que ampliará el presupuesto, con lo cual durante este año que está abierta la convocatoria, desde el 2 de septiembre del 22 al 23, pues se tendrá la posibilidad de aplicar mucho y de aplicar muchos proyectos, ¿no? Esos son un poco los datos generales, ¿no? Como sabéis, pues la convocatoria 2 que se ha abierto ahora mismo aplica solamente a empresas entre 3 y 10 trabajadores o entre 3 y menos de 10 trabajadores, con un cambio importante o muy importante, y es el hecho de que el cómputo del número de trabajadores que va a hacer Red.es no se va a medir con la plantilla media del año pasado, sino con la plantilla media en la fecha en la que se solicita la ayuda. Con lo cual, eso ha provocado un cierto cambio, ¿no? Y han cambiado en mitad del juego las reglas, y ha provocado, o puede provocar, o está provocando, que muchas empresas se queden sin poder acudir al segmento 1 y sin poder acudir al segmento 2. Hay casuísticas de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el segmento 1 hacían el cálculo teniendo en cuenta la media del 2021, y a lo mejor ahí pues tenías 8 trabajadores, y ahora la realidad es que la convocatoria del segmento 2 la hacen teniendo en cuenta la fecha actual. Con lo cual, si ahora tienes 12 trabajadores, pues no cumples lo anterior y no cumples lo actual. Con lo cual, creo que en ese sentido la posible ampliación de la convocatoria del segmento 1 puede ir también alineada a intentar cubrir parte de esas empresas que se quedan ahí un poco en el limbo, ¿vale? Aún así, las condiciones que tiene que cumplir una empresa que aplique al segmento 2
es, como os comentaba, el número de trabajadores, no estar considerado como una empresa en crisis, estar al corriente de pago con Hacienda y con Seguridad Social, no estar ni sujeto a una orden de recuperación ni por actividades prohibidas en la Unión Europea. Y luego, lógicamente, que las ayudas recibidas no superen las ayudas mínimis, como es lógico, y disponer de los pasos previos, que en este caso es el nivel de madurez o el diagnóstico de digitalización que es necesario hacer en Acerinox, ¿vale? Esas condiciones son idénticas y van a jugar de la misma manera, ¿de acuerdo? La ayuda máxima, como sabéis, son 6.000 euros y el presupuesto asignado son 500 millones, ¿no? En esta línea, y un poco evolucionando, hay algunos cambios que vamos a detallar ahora en las próximas transparencias, cambios que hubo en julio, un cambio de bases que provoca que esta segunda convocatoria o esta convocatoria para el segmento 2 tenga ya unas condiciones diferentes a las del segmento 1. Principalmente en donde afecta y donde aplica, pues como veis, hay nuevos servicios. Han ampliado los servicios, uno en presencia avanzada en Internet y otro en unas soluciones de marketplace, que eso anteriormente no existía, no había. Y luego han ampliado la dotación o la subvención máxima para el segmento 2 en gestión de procesos, ¿no? Teniendo una ayuda máxima de 3.000 euros, ¿no? De la misma manera que en factura electrónica la subvención anteriormente estaba en 1.000 y la han subido a 2.000 euros, ¿vale? Ahora vamos a detallar un poco los cambios que hay más generales de la convocatoria, de las primeras bases a las modificación de bases, ¿no? Pero es importante ahora mismo que un proyecto, un bono que se solicite ahora mismo, cuando se lo aprueben, en el segmento 2, cuando se lo aprueben, van a poder optar primero a más servicios, esos dos que he comentado anteriormente, y con unas dotaciones económicas diferentes, algunos de ellos, ¿no? Porque mantienen las cifras en sitio web, en comercio electrónico, las cantidades subvencionadas tanto en herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad se mantienen, ¿de acuerdo? Pero hay cambios que pueden ser importantes, ¿de acuerdo? Y ahora, principalmente, pues nos vamos a centrar realmente en los cambios que han añadido o han modificado las bases de la convocatoria, porque creemos que son sustancialmente importantes, ¿vale? Son en algunos casos matices, en otros casos refrenda un poco el sentido que tiene la convocatoria. Y una de las cosas considero que más importantes, sobre todo ya no tanto en la parte de la solicitud, que como sabéis la solicitud del bono no implica ni elección de proveedor ni elección de solución, nos referimos más bien a la posibilidad de qué servicios o qué tecnologías o qué productos pueden ser subvencionados o no. Y hay ciertos grises en cuanto a la solución cuando se considera una mejora, ¿no? Obviamente, si se implanta una nueva solución, pues es relativamente más sencillo demostrarlo porque sabemos que tiene que tener cubiertas las funcionalidades mínimas que ha establecido Red.es para cada uno de los servicios, pero cuando estamos hablando de mejoras, los grises son un poco más acentuados, ¿no? Y lo que indica básicamente con el cambio de bases es que la solución que sustituye a la anterior debe de cubrir alguno de los requisitos mínimos que anteriormente no estaba cubierto. Es decir, yo implanto una solución B que tiene que estar cubriendo todas las funcionalidades mínimas que anteriormente no estaban cubiertas para cualquier tipo de servicio, ¿vale? Y matizan o han matizado que tanto el progreso, el aumento, el enriquecimiento de soluciones existentes no son subvencionables, que los upgrades tampoco son subvencionables y una actualización de versiones del software tampoco, ¿no? Entonces, los matices en este sentido es un cambio relativamente radical, un cambio en cuanto al producto que se va a implantar, que suba en cuanto a la funcionalidad y a la tecnología que se está implantando dentro de la compañía para ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese matiz es importante y de cara sobre todo a la justificación cuando hay que demostrar si es una nueva solución o si es una solución mejorada, pues es donde sobre todo hay que incidir, ¿vale? Los objetivos del programa, bueno, han cambiado. Realmente no hay un cambio en cuanto a los objetivos del programa, en esencia, ¿no?
pero dentro de este artículo pues sí que se ha modificado los nuevos servicios que va a cubrir el kit digital, añadiendo la presencia avanzada en Internet y el Marketplace, ¿no? Yo creo que un altavoz, ¿no? Las quejas en cuanto a, oye, muchas empresas pueden ya tener su web, pueden tener ya su posicionamiento y era necesario el siguiente paso, ¿no? Y en esta segunda convocatoria, en este segundo segmento, la convocatoria para a partir de ahora se ha incluido esa presencia avanzada para realmente empresas que ya tengan su web, ya tengan un posicionamiento trabajado para que amplíen, ¿no? Y mejoren ese posicionamiento. Hay que decir, y con esto matizo, sin haber todavía profundizado mucho en el cambio de la convocatoria que ha ampliado Red.es, como os decía, del segmento 1, es que al segmento 1 o a la convocatoria actual del segmento 1 no aplican los cambios de bases que actualmente se han visto modificadas. Es decir, que siguen rigiéndose por las bases originales. ¿De acuerdo? Es decir, no se van a poder prestar servicio ni de presencia avanzada ni de marketplace. ¿De acuerdo? Y el cómputo también, los cambios que hay, pues tampoco se ven afectados. Dentro de lo que son las entidades que pueden ser beneficiarias de ayudas, pues obviamente son las pequeñas, medianas empresas, siempre teniendo en cuenta que tiene que tener un domicilio fiscal en España y también las sociedades civiles, sociedades cooperativas, etcétera, etcétera. No entran ni UTEs ni entidades como pueden ser comunidades de bienes, esos no entran dentro de lo que es la convocatoria, ¿de acuerdo? O no pueden entrar dentro de la convocatoria. Y como os decía anteriormente, para evitar problemas, esos son elementos que ya se controlan dentro de lo que es la propia solicitud del bono para el segmento 2. ¿Vale? Se controla pues, que no tengan unos identificadores fiscales asociados a ese tipo de entidades. ¿Vale? Y el cambio fundamental que os he comentado antes en cuanto al número de trabajadores, pues se refrenda en este artículo, en el cual se especifica que únicamente, o sea, que el cálculo del número de trabajadores se va a tener en cuenta teniendo en cuenta el momento de la solicitud, no tanto la plantilla media. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ese elemento es crítico y nos ha hecho a todos en este mes de agosto dar un cambio, ¿no? en cuanto al quién puede solicitar y en qué segmento, pues importante, ¿no? Porque es un cambio que tiene mucho impacto realmente. ¿De acuerdo? En este apartado, bueno, he incluido lo que serían todos los servicios y cada uno de los segmentos o ayudas a los segmentos que, como os he comentado anteriormente, ha habido cambios, ¿no? Y esos cambios, pues principalmente se aplican tanto en la parte de Business Intelligence, gestión de procesos que han subido esas cantidades para el segmento 2, y la ampliación o la creación de unos nuevos servicios que es la presencia avanzada y el marketplace. ¿Vale? Factura electrónica, perdón, también ha surgido cambios porque pasa en el segmento 3 de 500 a 1000, en el segmento 2 de 1000 a 2000 y en el segmento 1 también de 1000 a 2000. ¿Vale? Con lo cual, pues es importante de cara pues, a la propuesta de cada uno de vosotros, a los clientes, teniendo en cuenta esas ayudas y esos máximos de subvención que se va a tener. ¿De acuerdo? No hay cambio, apenas cambio en la parte de web y presencia en Internet, ni tampoco en lo que son tanto oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad. Ahí no hay cambios porque se mantiene. ¿Vale? En ese sentido, importante matizar que las soluciones tienen un número de usuarios que tienen que estar haciendo uso de la solución y lo que se subvenciona es hasta ese número de usuarios. ¿Vale? Entonces, importante que tengáis eso en mente porque a lo mejor os excedéis o porque a lo mejor os quedáis cortos, ¿no? Pero ese número de usuarios sí que es importante que se refrenden y que se tengan implantados cuando se vaya a hacer la justificación. ¿Vale? ¿Qué otros cambios se han incluido? Pues otro de los cambios importantes es que han incorporado el hardware como elemento subvencionable.
¿de acuerdo? En la convocatoria primera para el segmento 1 no había posibilidad de incluir hardware. En este segundo, o a partir de ahora, mejor dicho, sí que se puede incluir hardware. Bien es cierto que el hardware tiene que ser específico o necesario específicamente para ese tipo de solución de digitalización. Es decir, comprarse un portátil, comprarse una tablet o comprarse un móvil no es algo específicamente utilizado para la digitalización. En el caso más lógico, pues un firewall o una solución de TPV de emisión de factura electrónica, ¿no?, junto con facturación, puede ser también aplicable ese hardware, es decir, hardware que exclusivamente se utilice para la solución de digitalización, ¿vale? Eso es un matiz importante, pero obviamente abre el abanico o abre las opciones para poder utilizar o para poder incluir el hardware, que estando separado pues siempre era un poco ya, pero el hardware tiene que ir por fuera, ¿no? Es decir, tiene que ser una factura aparte en el sentido de un proyecto de digitalización completa, ¿vale? Otro elemento también importante es en cuanto a las fechas, ¿vale? Las fechas de la contratación o del inicio de la contratación se especifica que tiene que estar entre la fecha en la cual se ha concedido el bono y la fecha de implantación. Es decir, tiene que haber un contrato privado previo después de haberse concedido el bono, y antes de formalizar ese contrato en Red.es tiene que haber un contrato privado previo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque es un elemento que si no nos van a echar atrás esa justificación de ese proyecto, ¿de acuerdo? Y luego hay un elemento también muy importante, o creemos que importante, y es que especifica en el artículo 22 el pago de las ayudas, que lo concentra o lo especifica que se va a llevar a cabo a los 3 meses de llevar a cabo el proceso de justificación, ¿de acuerdo? Era un plazo que no estaba establecido y que en este cambio de bases pues se ha reforzado un poco más. Vamos a ver en qué medida esto lo lleva a cabo y se cumple, ¿vale? Porque actualmente se han aprobado bonos del segmento 1, se han formalizado ya contratos, se han presentado justificaciones, y en la medida de que todavía no hay ningún tipo de subvención ingresada por parte de los agentes digitalizadores, ¿vale? O por lo menos no hasta la fecha. No sé si en estos días se han ya pagado o cobrado algún tipo de servicio de 70% inicial. Yo creo que todavía no. Entonces, bueno, vamos a ver si esos plazos se cumplen, porque es vital para que al final el ciclo y el trabajo se lleve a cabo, ¿no? Es cierto que se han activado el tema de los ICOs, pero yo lo que sé hasta la fecha es que la banca está bastante perdida en cuanto a cómo especificar o cómo utilizar este tipo de mecanismo financiero, estando ahí, pero todavía va bastante lento, ¿no? Con lo cual se ve que todo va todavía falta engranaje, ¿no?, en este proceso, ¿de acuerdo? El plazo de presentación de solicitudes y notificaciones se especifica que va a ser 3 meses, ¿vale? Salvo si, bueno, cambian en la propia convocatoria, y lo que se estima también que las resoluciones serán resueltas en un plazo máximo de 6 meses, ¿vale? Vamos a ver si eso es así, porque realmente en muchas ocasiones pues Red.es esto se lo ha saltado, ¿no? Entonces, bueno, lo ha especificado en bases y creemos que lo que quiere es ajustarse realmente a este tipo de plazos, pero bueno, vamos a ver si lo consiguen, sí, ¿vale? Y se ha creado un acuerdo con el Colegio de Gestores Administrativos para que toda la parte de presentar la solicitud pues se haga una validación y una correspondencia entre la información que se sube en la solicitud y los propios sistemas, ¿vale? Para facilitar lo que es el proceso de solicitud de ayudas, ¿vale? Y una de las cosas que se ha ampliado es el plazo de justificación de los proyectos. Si recordáis, bueno, más o menos en el timing que había establecido inicialmente, una vez que se aprueba el bono tiene 6 meses para poderlo ejecutar, los contratos que se estimen oportunos,
3 meses, una vez que firmados, tienes 3 meses para implantarlo y a partir de ahí tenías 3 meses para llevar a cabo la justificación. Bueno, pues lo han ampliado a 6 meses. No sé muy bien la lógica, ¿no? Porque ya tienes que tener este implantado. Entiendo que a los agentes digitalizadores lo que les aprieta y lo que les pica es cuanto antes presentar la justificación, porque así obviamente va a cobrar antes. Si no, aquí nos podemos dilatar más el tiempo, con lo cual yo creo que aunque se haya ampliado el plazo de justificación, lo que se tiene es que reducir el tiempo en presentar esa justificación, ¿vale? Para al final monetizar antes por parte de Red.es. Y luego en la segunda tramo, una vez finalizado el servicio, lo han ampliado a 3 meses o 3 meses desde la finalización de la fase, pero realmente en ese caso yo es que sería el día siguiente de que termina, porque como os digo, la idea es que se monetice cuanto antes, no se retrase el plazo de justificación, porque eso va a significar que se va a retrasar el pago, el plazo del pago, ¿de acuerdo? Y luego el tema del beneficio, de la justificación de la actividad subvencionada, se deberá acreditar que en el plazo que se ha ejecutado ese plazo, es decir, que durante el momento en el que se ha emitido la factura y se ha hecho el abono, pues se va a verificar que se ha realizado en los plazos según lo establecido en la ley de facturación y en la ley de blanqueo de subvenciones, perdón, de gestión general de subvenciones, que máximo se puede demorar 60 días, no más, porque si no estaría fuera de plazo, ¿vale? Y este es otro de los puntos que, bueno, solo hay matices al respecto, ¿no? Y luego, por último, los cambios en los nuevos servicios que, como os decía, yo creo que el sector los demandaba, están en incorporar un nuevo segmento para la presencia avanzada en Internet, con lo cual han dado una dotación de 2.000 euros independientemente del servicio, del segmento, con un pago inicial de un 70% y un segundo pago del 30%, ¿de acuerdo? En este caso, pues la funcionalidad mínima tendría que tener un posicionamiento básico, un análisis de las palabras clave. Al final es aportar una mayor experiencia, un mayor conocimiento para aplicar y mejorar el posicionamiento que pueda tener una web o un e-commerce en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Con lo cual siguen sin subvencionar campañas, siguen sin ser una opción más de pago por uso, pero sí que permite que las empresas especializadas en este ámbito pues aporten un mayor valor en cuanto al posicionamiento, a la mejora, a la optimización de determinadas palabras, etcétera, etcétera, llevando a cabo pues eso, un estudio y análisis de la competencia, de las palabras clave, con informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego la solución de Marketplace, pues al final es una solución también muy complementaria a la de comercio electrónico, o más avanzada en de comercio electrónico, y lo que va a permitir, con una dotación también de 2.000 euros por segmento, es aportar pues una visión mucho más compleja o valor añadido con respecto a una solución de comercio electrónico más tradicional, ¿vale? Básicamente, pues eso, un estudio previo, esas son las funcionalidades mínimas que hay que hacer, un análisis de la competencia, una definición de la estrategia, la producción de un catálogo de referencias o de productos, creación del contenido y un alto número de lo que serían referencias pues para poder crear links, link building o cualquier otro tipo de solución para mejorar la comercialización de productos, ¿vale? Entonces, esta sería la segunda solución que está implantada o que se implanta dentro del kit digital. Y bueno, es un avance yo creo que importante, ¿de acuerdo? Y estos son las principales cambios que ha habido dentro de lo que es la convocatoria. Ahora, pues a vuestra disposición si tenéis alguna duda o alguna pregunta asociada a este cambio de bases o una evolución, pues para poder resolverlas y poderos aportar. Pues si quieres, Marcos, tenemos aquí bastantes preguntas. Si quieres, vamos a intentar ir respondiéndolas todas, ¿no? Mira, nos preguntan qué pasa si el cliente cierra o desaparece antes de presentar las evidencias del final del proyecto.
pues que si desaparece y desaparece, o sea, hay como dos pasos, ¿no? Hay un primer paso que sería la formalización del contrato y si es en la primera justificación, si es antes de la primera justificación, pues ahí poco hay que hacer. Si se ha hecho el trabajo, sí que se puede a lo mejor solicitar que el cliente os pague por el trabajo hecho, ¿vale? Porque en el contrato que ya tienes formalizado se especifica eso, ¿vale? Pero de cara a Red.es no va a pagar la ayuda, con lo cual tiene que ser el cliente el que tiene que responder ante ese pago. ¿De acuerdo? Si es en el segundo, es decir, si has cobrado ya una parte y no desaparece en el año de ejecución, pues básicamente más o menos lo mismo. Es decir, no se va a justificar el primer pago ya se ha justificado y el segundo, ese 30% definitivo, lo tendría que abonar directamente el beneficiario y no Red.es. Vale. Sí, pero bueno, no se compromete la primera parte, ¿no? El 70% esto No. ya estaría resuelto. Vale. Luego nos preguntan también cómo los clientes finales pueden empezar a tramitar y los pasos para seguir. Entiendo que esto es todo dentro de Red.es. El cliente final, dices, ¿te refieres al Sí, beneficiario final? sí, A ver, el exacto. beneficiario final, la verdad es que hace poco, ¿vale? Es decir, hace poco me refiero a que el que tiene que iniciar todo, tanto la parte de contratación como la parte de justificación, es el agente digitalizador. Lo único que hace el beneficiario es confirmar, o el beneficiario o el representante voluntario del beneficiario, es confirmar que la contratación que ha publicado el agente digitalizador es correcta o que la justificación es correcta. Es decir, el beneficiario no tiene que iniciar ningún tipo de proceso. ¿Vale? No sé si porque la pregunta, o sea, la pregunta Claro, no. yo entiendo, entiendo. A ver, espérate, voy a buscar, porque al final nos dice, ¿podéis pasarnos los enlaces para que el cliente empiece a tramitarlo y los pasos a seguir por parte del cliente A ver, final? Roberto, pues, si se refiere a la tramitación de la ayuda, ¿vale? Ujú. Eso sí que corresponde al beneficiario, Claro, ¿vale? Sí es ahí, a lo mejor me he ido yo a la parte de contratación y justificación. sí, Si es la parte de solicitud, desde la sede electrónica, ¿vale? Desde la sede electrónica de Red.es, en convocatorias, ahí aparecen todas las convocatorias que hay publicadas por parte de Red.es y en concreto la primera que aparece es en este caso ahora mismo la del segmento de 3 a 9. Pinchando ahí es empezar el trámite. vale. Sí, yo creo que se refería a eso. Y luego no, lo que has explicado es que luego ya una vez está otorgada la ayuda y demás, todos los demás pasos Correcto, eh, los tiene que hacer el agente digitalizador. Vale. correcto, efectivamente, efectivamente. Luego, también nos preguntan respecto a estas dos nuevas categorías, ¿no? La presencia avanzada de Internet, Marketplace y demás, si hay que homologarse, si tienen que hacer algo. Sí, efectivamente. A ver, Red.es, buena pregunta y se me ha olvidado incluirla en la presentación. Red.es ha lanzado una comunicación a todos los agentes digitalizadores para que puedan ahora mismo modificar sus productos homologados, ¿vale? Tanto si imagínate que tú estabas solamente en seguridad y en ciberseguridad y en comunicaciones avanzadas, si quieres ampliarlo a Business Intelligence, o sea, también puedes coger soluciones que estaban ya antes o que existían antes, pero ahora mismo te permite tanto las anteriores como estas dos nuevas. Entonces, lanzó una comunicación a todos los agentes digitalizadores que si querían actualizar ese tipo de servicio, lo podían hacer. Se puede hacer desde la sede electrónica, desde la propia entrada como agente digitalizador, puedes ahí incorporar información pidiendo y solicitando estos otros nuevos servicios u otros. ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué se tiene que hacer? Además de hacerlo a través de Red.es, de la sede electrónica, hay que modificar o hay que actualizar la página web donde se especificaban los diferentes servicios en los cuales estabas homologado, incorporando estas nuevas categorías. ¿Vale? Vale. También hay algunas preguntas referente a esto de los usuarios, ¿no? Que genera a veces confusión, ¿no? Porque a veces es 3 usuarios, un usuario. Entiendo que esto es tienes que tenerlo en cuenta a la hora de Bueno, pedir la ayuda, ¿no? a la hora de justificar, es decir, Ah, justo. si un cliente, o sea, por ejemplo, el CRM, perdón, el ERP que requiere 10 usuarios, pues obviamente tienen que tener 10 usuarios como mínimo. Si tienen 7, mal, es decir, tiene que tener 10 usuarios, ¿vale?
Y lo que especifica la convocatoria es que subvencionan hasta 10 usuarios, no más de 10. Entonces, ahí eso es lo que hay que tener en cuenta para que, por ejemplo, si emites una factura, por decirte, de 10.000 euros y tú crees que hay 15 usuarios, pues habría una minoración, porque realmente los 6.000 euros se equiparan o se asimilan a esos 10 usuarios. ¿De acuerdo? Es decir, que hay que tener, no te puedes quedar por debajo, pero si te quedas por arriba, tu subvención tiene que estar alineada a esos 10 usuarios. A esos usuarios, vale. También hay alguna pregunta referente a qué pasa si no puedes justificar, o sea, si al justificar la implantación o que has contado la solución es rechazada, porque claro, ¿no? El trabajo está hecho, la solución está implantada desde nuestro punto de vista, pero puede haber ahí una incidencia o... Sí, mira, Roberto, ese va a ser el punto de dolor, creemos, más importante de este programa, ¿vale? Porque, del programa, digo, de digital, porque la parte de evidencias y de demostrar que se ha hecho un trabajo determinado, pues es tan simple como por una serie de pantallazos, ¿no? Es decir, oye, hay que preparar una serie de pantallazos indicando dentro de la funcionalidad mínima que tenemos que cubrir, pues indicas pues, que esta solución tiene este pantallazo que asimila pues, la integración con fuente de datos externas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es un elemento que hay que ver muy bien qué información se sube, ¿vale? Para demostrarlo. Pero contestando a tu pregunta, ¿qué pasa si nos rechazan una subvención, o sea, una justificación? Pues si nos rechazan esa justificación, lo que se está diciendo es que Red.es no te va a pagar el 70% o el 30%. Pero en los contratos que se están firmando entre el agente digitalizador y el beneficiario, explícitamente viene que si se rechaza esa ayuda, se rechaza esa dotación, el que lo tiene que pagar es el cliente. Porque, como bien dices tú, Roberto, la implantación se ha hecho. La solución está implantada, el CRM está implantado, las comunicaciones seguras están implantadas, la oficina virtual está implantada, tú la estás haciendo uso. Si no me subvenciona Red.es, no me paga Red.es, el que lo tiene que pagar es el cliente. ¿Vale? Vale. Luego, otra pregunta. Con el lío este que se han hecho un poco de segmento 1, segmento 2 a nivel de usuarios o tamaño de empresas, ¿puedes optar a ambos subvenciones como empresa? No puedes. O sea, eso explícitamente en la convocatoria, si tú has obtenido, o sea, puedes concurrir y solicitar a los dos, pero no te van a dar las dos nunca. Si te han dado en una, no te la van a dar en otra, y si te la han dado en la segunda, no te la van a dar en la primera. ¿Vale? Es decir, porque tú estés, imagínate que has solicitado en el segmento 1, te han dado 12.000 euros, oye, pero es que he bajado trabajadores y ahora tengo 8. Entonces, pido al segmento 2. No, eso es inviable. O sea, no te lo van a conceder. Ya te he concedido una, no te han concedido la otra. Vale. Hay varias preguntas así parecidas, pero voy a leerte una de María que yo creo que es un ejemplo que nos vale para todo. Si un cliente tiene implantado Business Central, que es un ERP, y nos pide una mejora sobre el mismo, implantando un módulo de CRM, por ejemplo, ¿entraría dentro del kit digital? No es una solución desde cero, sino que se implementa un módulo en la que la solución ya está implantada, pero mejora, Correcto, eso es viable. Eso es viable, Vale. y desde nuestro punto de vista, eso se tiene que computar como un producto nuevo, ¿vale? Dentro de gestión de procesos, como un nuevo producto. Vale, perfecto. Luego nos preguntan, ¿Marketplace y presencia avanzada también valen para el segmento 1? No, es que es el elemento que he comentado. El segmento 1 se rige por las bases originales. El cambio de bases fue en julio. Todo lo que viene a partir de ahí sí que se rigen por ese cambio de bases, pero no lo anterior, es decir, no tiene efectos retroactivos. Entonces, y con la ampliación que os estaba comentando anteriormente de la convocatoria, a no ser que metan algo específico, pero desde mi perspectiva no pueden modificar, o sea, una solicitud hecha ahora al segmento 1 no puede concurrir con una presencia avanzada ni con un marketplace, porque cuando se establecieron esas bases y esa convocatoria no existía. ¿Vale? Si no, tiene, Claro. por así decirlo, conflicto con todos los que ya han solicitado la ayuda y la tienen concedida y no pueden optar a esos servicios. Vale.
Luego me preguntan, si el cliente no necesita los usuarios mínimos, ¿qué pasaría? No acabo un poco de entender. Claro, Porque yo entiendo que lo dice por eso. Oye, pues mi cliente quiere implantar un RP, tiene 2 usuarios, 3 usuarios, 4 usuarios, no llega a 10. ¿Qué pasa? Pues inicialmente no entra dentro de producto subvencionable, porque mínimo tiene que tener 10. Vale. Luego también hay algunas preguntas respecto al hardware, porque no hay confusión de si se puede vender un portátil, si se puede vender como device as a service, ¿no? Esto de en pagos. A ver, No sé si puedes ampliar aquí. desde mi perspectiva, matizando lo que antes en segmento 1 no se aplicaba, no podía subvencionar hardware, y ahora voy a hacer unos matices, ¿no? Es decir, en segmento 1 no se admite hardware. Tú puedes admitir un hardware como a lo mejor puede ser un firewall, pero no estás vendiendo en sí el firewall, estás vendiendo, es un sistema que estás vendiendo por usuarios, un coste por usuario, y no estás vendiendo la caja como tal, es decir, no el cacharro, sino un servicio o un software, una serie de reglas que estás implantando en el propio sistema de firewall, ¿vale? Eso en la parte del segmento 1. En el segmento 2 solamente te van a poder aplicar hardware cuando es específico para la solución de digitalización. Es decir, si yo me compro un iPad para ver las ventas, no, o sea, para implantar el CRM y poder ver el CRM, no sería un elemento subvencionable. En cambio, si es un sistema en el cual está embebido la solución de Business Intelligence, está embebido en un monitor de Industria 4.0, que solamente está ahí quieto, parado, y lo estoy haciendo uso para ver cómo se monitoriza todo el proceso productivo, sí. O sea, diferencio un poco el que es exclusivo para ese proceso de digitalización de un hardware genérico, que obviamente te sirve para la digitalización, pero no es específico para ese proceso de digitalización. ¿Vale? Vale. También hay algunas preguntas respecto a cómo se calcula el número de trabajadores. Nos preguntan trabajadores a media jornada, trabajadores temporales, socios, dueños, cuentas, ¿no? No sé Vale, a si hay. ver, aquí para segmento 1, el cálculo es plantilla media del último año, 2021. Y eso la Seguridad Social te dice, oye, la plantilla media en 2021 es de 18,65. ¿Vale? Ese sería el cómputo y el cálculo. A eso, obviamente, le puedes añadir autónomos societarios, es decir, autónomos dentro de la sociedad que no computan en el régimen general, pero que tienen más del 35%, son autónomos, etcétera, etcétera. En este caso, estaríamos siempre jugando los autónomos societarios cuando estás en el límite, ¿no? Y tienes 9 trabajadores y con el autónomo societario te sube a 10, con lo cual computarías para el segmento 1. ¿Vale? Es decir, ahí en los autónomos societarios se deben, yo creo que utilizar para las empresas que están ahí en el límite. ¿Vale? Segmento 1, ¿lo ve? Ahora segmento 2. En el segmento 2 son, con el matiz que me has dicho, oye, trabajadores a media jornada, tal, al final el dato de la seguridad social es plantilla media, es decir, es un cálculo y un cómputo tal. Ahora, para el segmento 2 y hablando del número de trabajadores actuales, ahí computa todo. Es decir, tú coges el ITA y en el ITA te dicen, hay 5 trabajadores, aunque uno sea a tiempo completo, a tiempo parcial, con una baja por maternidad, lo que sea. Entonces, el número de trabajadores es el que viene ahí. No hay 0,65 ni 0,25. Ahí hay 4, 3, 2, 1 o 5. ¿Vale? Vale. Entonces, ahí lo mismo, autónomos societarios para, oye, por los grises, subir o bajar, ¿no? En este caso. Exacto. Vale, yo creo que queda claro. A ver, tenemos aquí, si estamos apuntados en las nuevas soluciones, tenemos que, bueno, esto lo hemos contestado, no tienes que tienes que cumplirnos las nuevas categorías, tienes que apuntarte y cumplir Correcto. como las Es anteriores. como una adenda al anterior, es un proceso muy similar en el cual pues tienes que identificar los nuevos servicios a los cuales te vas a adherir e incorporar las URLs nuevas. No es necesario
aportar nueva facturación ni cosas de estas, ¿eh? O sea, es como Vale. un complemento, un añadido, un anexo a la solicitud previa. Luego también hay algo de lío, porque había un tema de ciberseguridad que yo creo que se asignaba al principio por dispositivo, por usuario. No sé si recuerdas esto, Marcos. ¿Sabes cómo es? O esta que son 125 euros, creo recordar. Sí, o sea, el cómputo diferencia un poco de usuarios y dispositivos, ¿no? Es decir, al final, dependiendo un poco qué tipo de empresa, pues claro, si tú estás salvaguardando un servidor o un acceso particular de un usuario, pues, y el usuario tiene a lo mejor 5 dispositivos o 3 dispositivos, ¿cómo computa, no? Al final en este caso, lo que se tiene que calcular es al final el número de usuarios sobre los cuales esos dispositivos están trabajando, pero es el número de usuarios, ¿vale? Cosa diferente es si tú estás salvaguardando dispositivos como servidores y tal, ¿no? Que obviamente ahí computa como un único dispositivo. Como no ¿Vale? dispositivo. Ok. Nos piden también reforzar un poco, si nos puedes reforzar los plazos de justificación y tramitación, ¿no? Que has comentado que ha habido algún cambio y alguna extensión, pero si lo puedes comentar de nuevo. Vale. La línea temporal sería, una vez que tienes aprobado el bono, ¿vale? Tienes 6 meses para poder llevar a cabo contrataciones de servicios, ¿vale? Entonces, la caducidad del bono son 6 meses. Una vez que has formalizado un contrato, dentro de ese periodo de 6 meses, tienes 3 meses, una vez que lo has formalizado y Red.es te lo ha validado, tienes 3 meses para implantar la solución. ¿De acuerdo? Y una vez que has implantado la solución, inicialmente en convocatoria 1 tienes 3 meses para justificarla. ¿Vale? Es decir, oye, yo he contratado un CRM, tengo 3 meses para implantar ese CRM. Una vez que he implantado ese CRM, presento la justificación y, una vez que he acabado el CRM, tengo 3 meses para presentar la justificación. Y una vez presentada la justificación, cobraré. Con el segmento 2 y con el cambio que ha habido, desde que yo termino de implantar ese CRM, me han dado de plazo 6 meses. En vez de 3, 6 meses. ¿Vale? Vale, vale. Ok. También nos preguntan si para ser una empresa beneficiaria hace falta algún mínimo de antigüedad de la compañía o una empresa con 6 5 meses, meses. 6 6 meses. meses. ¿Tanto en segmento 1 como en el 2? Sí, sí, sí. Vale. Te estoy haciendo un examen aquí, Marcos. Sí, sí. Importante, ¿eh? Carné de A conducir. ver. A ver, un proyecto para una empresa. Vale, yo creo que esto lo hemos cubierto. En el caso, se seguiría contemplando viable. Sí, bueno, hay muchas cosas de seguridad que nos preguntan si tiene un antivirus, pero mejora y hace como una upgrade de solución. Es un poco lo que hemos cubierto, ¿no? Que si lo puedes demostrar que es un nuevo servicio, pues está Claro, cubierto, ¿no? luego es lo que habitualmente el día a día lo tenemos, ¿no? Es que al final cada cliente y cada agente digitalizador son una realidad, ¿no? Es decir, oye, yo quiero esto, pero esto es subvencionable o no es subvencionable. Pues hombre, hay que ver caso por caso, porque es que hay muchos matices. Lo que sí que es cierto es que establecemos un marco y luego hay que ver cómo, con lo que os decía antes, ¿no? Luego a la hora de justificar es el algodón, ¿no? El cómo estamos demostrando que esa solución es nueva o esa solución es una mejora Claro. y esa mejora cómo cubre, ¿no? Por eso es importante, yo creo que ahí va a ser el quid de la cuestión de todo esto, va a estar ahí, ¿eh? Ahí va a haber un follón Claro, goloso, ¿eh? Va a haber un follón goloso, porque tenéis que tener en cuenta que quién valida eso, es decir, quién se va, o sea, yo me pongo en las manos del evaluador, es decir, oye, yo recibo que X empresa ha hecho una implantación de un software de tal, me tengo que guiar por unas pantallas de ese software que en algunos casos son software como Business Central, que es muy comercial, muy conocido y tal. Pero si ese agente digitalizador ha desarrollado un software propietario propio o tal, ostras. claro. Entonces ahí va a estar la madre del cordero de todo esto, ¿eh? ¿Cómo van a validar eso? Claro.
Sí, es lógico. Luego, también nos pregunta si saben si tienes conocimiento de, en estas nuevas categorías, gente ya se ha presentado, nos comenta por aquí si ha habido alguna resolución, porque dicen que lo han hecho hace 2, 3 semanas y no saben nada. Pues yo no tengo noticias, pero yo creo que no sé si actuarán de oficio y tirarán para adelante sin notificar, porque según están las cosas en red.es, que según va de lento y tal, hay muchas veces que yo tengo agentes digitalizadores que aparecen en la web y no tienen ningún tipo de notificación de que han sido agentes digitalizadores adheridos. Entonces, Vale. pues no lo sé si notificarán o no. Vale. Luego, bueno, nos preguntan, estas siempre nos lo preguntan, si eres agente digitalizador, no puedes apuntarte a ningún tipo de estas subvenciones. Efectivamente, no se puede. Luego aquí hay otra pregunta, haciendo el test de autodiagnóstico que aparece en el listado, parece que hay una opción entre 50 a 200 empleados, más de 200. ¿Sabes si hay alguna noticia de que se vaya a subir esto por arriba, No, las subvenciones? no. O sea, estas subvenciones están destinadas a de 0 a Ah, 50. En el tema del acceso a Acelera-Pyme, sí que viene unas diferentes opciones para saber si tu empresa está entre 0 y 2, 3, 9 y tal y demás, ¿no? Pero es que ese acceso a Acelera-Pyme es por tenerte ahí identificado, no es que otra cosa, ¿no? Pero no se espera que este tipo de ayudas suban de 50 trabajadores. vale. A ver, si el cliente ya cumplió uno de los criterios mínimos de cara a la primera justificación, presencia en site, y se ha implantado una nueva solución web, ¿cómo justificamos esto? Si el cliente ya cumplía... Ostras, yo entiendo que es un tema de plazos aquí lo que habla, ¿no? Más o menos. Claro, es que hay mucha pregunta sobre que la gente nos pregunta por producto y demás, y al final lo que tienes que homologar es una solución, y lo que luego tienes que justificar es que esa solución está implantada, ¿no? Más de si me entra un Windows Server o si entra tal, ¿no? Es Es un que poco el concepto. hemos pasado de el agente digitalizador se ha homologado en unos servicios, ¿vale? Yo qué sé, me he homologado en CRM, pero puedo estar trabajando ahora mismo con el de Microsoft o con otro CRM al uso y luego me pide un cliente un tercer CRM que yo ahora mismo no tengo o tal. Eso es viable y yo estoy dentro de la categoría de CRM y puedo implantar esa solución. Pero luego lo que te decía anteriormente es que cada cliente es una historia diferente y claro. El qué, pues hay que verlo en detalle, ver si eso realmente es subvencionable o no, qué funcionalidades mínimas tiene ese producto, si las cubre o no las cubre, que tenía anteriormente. Es decir, eso es necesario sí o sí para estar seguros que luego no vas a tener un problema, ¿sabes? Claro. Claro. Nos preguntan también, a ver si tú tienes conocimiento, hay gente que ha presentado ya las justificaciones del segmento 1, ¿no? Que es el que estaba hasta ahora, pero tenemos claro que no han pagado hasta ahora, ¿no? Pero no sé si hay un proceso ahí en el que ya está aprobada la justificación y luego es el No, pago. hasta que no notifiquen algo no está aprobada. Es decir, no se sabe hasta que no notifiquen. O sea, tienen que notificar, igual que notifican la aceptación del contrato, tienen que notificar la aceptación de la justificación inicial y ahí ya pagarán, ¿sabes? Pero hasta que no se tenga esa resolución no puedes dar por válida esa justificación. Vale. Vale, luego creo que has comentado algo también de un poco el contrato que debe tener el agente digitalizador, ¿no? Con el cliente, ¿no? Que refleje un poco, oye, ¿no? Estos son modelos que están dentro de Red.es, entiendo, ¿no? No, o sea, o sea, hay un contrato que es el que se sube explícitamente a través de la plataforma de Red.es y que es el que valida Red.es, pero se exige un contrato privado previo, ¿vale? Es decir, ese contrato privado previo pues puede ser un presupuesto aceptado, una oferta, un contrato, algo que ese es el que tiene que estar o tiene la fecha de ese contrato privado previo tiene que estar entre la fecha de aprobación del bono y la subida de documentación a red.es, ¿vale? Claro. Entonces, ese contrato previo
A ver, el contrato de Red.es es un contrato muy orientado a cumplir con la Ley General de Subvenciones, con los plazos, etcétera, etcétera. Pero muchos agentes digitalizadores, pues a lo mejor tienen una oferta o un presupuesto más alineado a lo que es el servicio que están dando, ¿no? Pues, los SLAs o las características técnicas de la solución, es decir, algo más particular del servicio. Entonces, eso es lo que pide Red.es, que se tiene firmado que tiene que haber un contrato privado previo, básicamente. ¿Vale? Claro, vale. Vale, yo creo que hemos cubierto prácticamente todas las preguntas. No sé si tú, Marcos, quieres comentarnos algo por despedir o antes de cerrar la sesión. Pues nada, agradeceros el tiempo, la dedicación y yo sé que surgen, es que es el día a día, un montón de dudas porque hay grises muy grandes o puede haber grises muy grandes que son básicamente, primero el tema de si una solución o un servicio que adquiere un cliente es subvencionable o no. Ese es un elemento que es recurrente. Hay que verlo caso a caso y ver realmente si tiene encaje. Y luego el tema de las evidencias, ¿no? El tema de las evidencias, pues no es algo obvio. Vamos a ver cómo responde también Red.es a las justificaciones. Y luego otro caballo de batalla que estamos teniendo habitualmente es el tema de la factura electrónica, ¿vale? Porque los tags, los elementos que hay que incluir en la factura electrónica que pide Red.es, pues no son editables o no son creados a través de ningún software de factura electrónica, con lo cual estamos ahí siempre, bueno, pues con quebraderos de cabeza. Nosotros, de hecho, desde nuestra plataforma, lo que vamos a hacer es generarla, porque es que ni Facturae ni las soluciones más conocidas de factura electrónica te permiten esos campos, ¿no? Con lo cual, claro, y Red.es valida esos campos, si no, no te dejas subir la factura. Entonces es un poco una pescadilla de que se muerde la cola, ¿no? Entonces, bueno, pues son tres elementos claves, ¿no? Pero yo donde más incidencia pondría sería en hacer una justificación bien, correcta, adecuada, porque si no, luego al final en todas las ayudas habidas y por haber, siempre es elemento crítico para que no te la rechacen, para que no haya problemas. Y teniendo en cuenta estas ayudas pequeñas, es que si vas con requerimientos, si vas con historias, es que te pierdes ya el tiempo enormemente. ¿Sabes? Bueno, sí, sí, hay que estar. No, no es un tema sencillo, no es un tema No, sencillo. no, no. Entonces, nada, Pero pues bueno, oye, agradeceros el tiempo. Y cuando vayan saliendo noticias, pues oye, vamos a ir informando y aportando valor y encantados de poder hacerlo. sí, me uno a las gracias de Marcos, gracias a todos por asistir. Tenemos nuestros canales abiertos para consultas, dudas y demás. Intentaremos mantener estas sesiones pues para compartir la experiencia y teneros al día también de todo lo que vaya surgiendo. Y de igual manera, pues nosotros tenemos un acuerdo con IDR que si necesitáis alguno de sus servicios, pues a través nuestro os ponemos en contacto sin ningún problema. Muchas gracias a todos y que tengáis todos un buen día.